días tengan todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar orando, buscando la ayuda divina. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, soberano y sabio Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque en tu gracia y en tu amor nos has traído y nos tienes aquí por obra de tu Espíritu, para ser edificados por tu palabra, para llenar nuestros corazones, nuestras almas de ella. Te rogamos que seas con nosotros, instruyéndonos, que me ayudes a exponer tu palabra en el Espíritu y que no tomes en cuenta mis pecados para que no escurezcan tu mensaje, Señor, porque tú te das gloria a ti mismo. Bendito seas, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver este tema. Es un tema de vital importancia, muy importantísimo, como vamos a estar viendo el texto de Juan 3, versículo 3, pero como resumen voy a leer un poquito todo el contexto hasta el versículo 18 y luego vamos a explicarlo, vamos a tratar de explicarlo con la ayuda del Señor. El título para este sermón es El verdadero nacimiento, y digo esto porque este tema tiene muchas interrogantes, muchas preguntas que vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de contestarlas. Vamos a comenzar con Juan 3, en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí él no le hace ninguna pregunta, simplemente le da una observación y le dice por qué vino, porque sabía que era algo de parte de Dios. La respuesta de Jesús parece un poco, dice, bueno, no le preguntó qué tengo que hacer para ser salvo, pero esa es la respuesta que le hace. Y la hace de una forma muy solemne, como lo hace ver mucho en los evangelios. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo. Sabemos lo importante que es eso, de cierto te digo. Es algo solemne, es algo de vital importancia, es algo de vida o muerte. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio del reino de Dios, porque es el evangelio que nos introduce al reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que este nuevo nacimiento es necesario. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto origina muchas preguntas, inclusive aquí vemos nosotros y siempre decimos, pero ¿por qué Nicodemo le dijo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y dice uno, oye, es que, ¿por qué siendo maestro no contestaba eso? Ninguno de nosotros lo hubiera podido contestar, y todavía, si lo tratas de razonar con una mente meramente humana y carnal, no vas a tener una respuesta. Porque es lo que está diciendo Cristo, que es necesario nacer de nuevo. Ahora, literaliza eso y ¿qué pensarías? Sigue siendo algo que necesita ser interpretado. Y precisamente la razón por la que yo siempre les he dicho que aún Cristo se necesita ser interpretado, por la misma que les he explicado siempre, lo dice Lucas 8, que dice, y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. A los discípulos les dice esto. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A los discípulos de Dios, Dios les dio a conocer los secretos del reino. Así que vamos a ver que sean las epístolas, los discípulos de Cristo, los apóstoles, que nos expliquen qué quiere decir este nuevo nacimiento. Y por ahí le vamos a dar.
También en 2 de Corintios 4, 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, primero nos hace ver que el Dios que crió los cielos y la tierra, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sabemos que es Dios el que puede darnos esta interpretación, porque parece fácil y sencillo el nuevo nacimiento, pero ¿qué es realmente el nuevo nacimiento? ¿Qué significa nacer de nuevo? Es necesario que todos nazcan de nuevo para entrar al reino de los cielos, para ser salvos. Así que es algo muy importante y vamos a dejar que las escrituras lo expliquen. Así que vamos al versículo 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús trata de explicarle un poco a Nicodemo, pero no se lo explica bien como lo vamos a ver, como lo explican los apóstoles. Lo que es nacido de la carne, carne es. Aquí le está diciendo que la diferencia, que no tiene que ser con una mente carnal. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí ya le hace la diferencia, que esto está hablando del nacimiento espiritual. Se trata de un nacimiento espiritual. Lo dice Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Lo importante aquí es que el bautizo que está hablando aquí es el mismo que está diciendo Pedro. Es un bautismo del agua, el bautizo que se hace aquí del agua, y el bautizo del Espíritu Santo. O sea que todos los creyentes que van a entrar al reino de Dios tienen que ser bautizados y tienen que ser bautizados espiritualmente. O sea, te está hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eran muy literales, muchas cosas espirituales no las entendían y era obvio porque eso tenía que ser hasta que Cristo, en el Nuevo Testamento, Cristo precisamente es lo que hace, le quita el velo. Cristo y los apóstoles al Antiguo Testamento. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijera las celestiales? Y aquí empieza a hablar prácticamente de las celestiales, que nosotros las entendemos mejor, porque sí tenemos un conocimiento de eso. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas son las cosas celestiales. Le está hablando en un lenguaje más complicado todavía. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando le preguntan a Jesús, aquí, es como si Nicodemo le hubiera preguntado que cómo tendría que haber sido para entrar al reino de los cielos, Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. A Pablo se le hace la misma pregunta, el carcelero de Filipos le pregunta, ¿qué tiene que hacer para ir al cielo, para ser salvo? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesucristo, fue lo que respondió Pablo. Ahora, el nacimiento nuevo y creer en Jesucristo es la misma cosa. No es diferente la respuesta, sino que es algo más vista ya con un sentido espiritual, mejor explicada. Y eso es lo que vamos a hacer con los apóstoles, porque es lo que Pablo hace, le explica mejor. Así que vemos que esta parte que está aquí explicando Jesús, como le dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Aquí vemos que Jesús le está diciendo que esto consiste en creer en él. Pero no le dice precisamente en él. Pero le da un ejemplo. Le dice que de la misma manera como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En ese momento, porque todavía no había sido Cristo, aquí mismo lo dice, glorificado, o todavía no había consumado su obra de salvación. El 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el mismo diciéndole, ¿cuál es esa vida eterna? Ese nuevo nacimiento es creer en Cristo, eso le daría vida eterna. Eso mismo vemos en Hechos 16:30, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Es las mismas cosas. Cómo los apóstoles comienzan a explicar el verdadero sentido de esta respuesta que el Señor nos pregunta. Así que vemos aquí, ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Pero antes de este versículo les quiero explicar un poco, porque siempre cae eso. ¿Por qué Jesucristo le dice a Nicodemo esta situación? Que así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que él sea levantado. Es algo confuso, porque el pueblo de Israel, esa serpiente la cargaron, imagínate lo que hicieron. Esa serpiente la cargaron a un lado de las tablas de los 10 mandamientos por mucho tiempo en el arca de Dios. ¿Y por qué la cargaron ahí? Creían que era algo muy glorioso. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios había sido en el desierto, había sido mordido por serpientes venenosas, este pueblo tenía una sentencia de muerte. No había forma que esa gente se salvara. Esa serpiente ellos sabían que tenía un veneno mortal. Así que cada persona que había sido mordida sabía que la muerte era algo inminente. Tenían que morir. Clamaron a Moisés por lo que había pasado. Moisés clama a Dios y Dios le dice, vas a un asta y pon una serpiente de bronce y el que la vea será sanado. Y la vieron y así se sanaba la gente. Esto tenía un simbolismo tremendo y por eso Israel agarra esa serpiente y la guarda ahí como algo sagrado. Fue hasta Ezequías que vio que eso era una idolatría, que la quemó el rey Ezequías. Así que ahora en Cristo lo que estaba diciendo, así mismo va a pasar conmigo. El pueblo, Cristo vino a salvar pecadores. El pecado es peor que una mordedura de serpiente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, el salario del pecado es muerte. Así que una persona que está en pecado está peor que una persona picada por una víbora, porque la que le pica una víbora simplemente se muere el cuerpo, pero el pecado es muerte doble. La muerte del cuerpo y la muerte espiritual. Es estar eternamente en el infierno. Así que era tan importante y Cristo le dice, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y por qué Cristo aquí se tipifica con una víbora? Es algo medio raro. La situación es clara, porque Cristo en ese momento, lo que pasa allí cuando usted ve a Cristo en ese madero colgado, esa es la obra de Satanás. Eso fue horrible, ver a Dios encarnado en una cruz, en un madero colgado, azotado y tratado así de esa manera por el diablo, porque fue el Satanás el que movió a todos estos hombres a actuar así, porque Dios se lo permitió. Así que esta obra del diablo, esta cosa fea que vemos ahí en el madero, porque eso, todo el que era colgado en un madero era maldito. Cristo ganó perdiendo. Cristo ganó, cuando Satanás dijo gané, Cristo ganó. Cristo ahí fue que completa su obra en la cruz. Ahí era la manera que Nicodemo iba a ver a Cristo en esa cruz, fue cuando entendió que Él era el Salvador del mundo. Ahí entendió que de la misma manera que la serpiente fue levantada para que el que la viera fuera salvo, él al ver a Cristo en esa cruz, él vio la salvación. Por eso lo vemos junto con José de Arimatea levantando el cuerpo de Jesús, nos lo dice el apóstol Juan. Entonces por eso creemos que se salvó. Es hermoso esto y es importante esta parte aquí. Así que continuamos. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es casi Cristo aquí explica perfecto. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso es todo nada más. Así que el nuevo nacimiento, si hasta aquí fuera todo lo que tuviéramos de información, ¿qué significa? Creer en Jesucristo. Eso es el nuevo nacimiento. Pero ahora vamos a ver en el bosquejo cómo lo vamos a desarrollar. Primero vamos a explicar este nuevo nacimiento a la luz de las enseñanzas de los apóstoles. Y luego, como segunda parte, vamos a verlo de esta forma. No puede haber conversión sin arrepentimiento. Es la segunda parte de eso. No puede haber conversión sin arrepentimiento. Este
Este nuevo nacimiento es una conversión, es un cambio de muerte a vida. Así que vamos a ver que otra de las señales de este nuevo nacimiento es que va junto con el arrepentimiento. Así que estas dos va a ser la forma en que lo vamos a desarrollar. Lo primero que vamos a ver vamos a explicar cómo lo ven los apóstoles, cómo lo explican. Así que vamos a ver algunos pasajes de cómo los apóstoles ven el nuevo nacimiento. Vamos a ver varios pasajes, si no alcanzan a ir, no importa, luego vemos el bosquejo. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Aquí hablo otra vez de nacer. ¿Ven cómo los apóstoles ahora llenos del Espíritu Santo manejan esto con tanta sencillez? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Oh, este nacimiento entonces tiene que ver con su palabra, claro, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué hermoso, vamos a empezar a ver de qué forma los apóstoles nos hablan de este nuevo nacimiento. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez del nuevo del nacer, no practica el pecado. ¿Ven cómo está relacionado con el arrepentimiento? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Este nacimiento no es un nacimiento por bautismo. Este va acompañado de una fe salvadora que recibe al Señor Jesucristo. Como lo dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto es importantísimo. Cada vez que estoy avanzando, estoy dando nueva información. El nuevo nacimiento también incluye, ¿qué incluye? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Así que el nuevo nacimiento incluye recibir al Espíritu Santo. No pierdan de vista esto, porque es importantísimo esto. Esto dijo del Espíritu Santo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso Jesús no le dice a Nicodemo, cree en mí. Todavía no. Le dice, es necesario nacer de nuevo. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Ve cómo los apóstoles te quitan cualquier duda de tu mente? No se trata de entrar al estómago y volver a nacer de nuevo. No son de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados de Dios por la palabra. En este capítulo 3 Jesús asocia la fe y la regeneración del modo más íntimo. Nos dice que no solo que tenemos que nacer de nuevo, sino que todo aquel que cree en Él no perecerá más, tendrá vida eterna. O sea, el nuevo nacimiento y la regeneración, eso va, porque somos salvados para buenas obras. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Otra cosa, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de Dios no se pierde. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra cosa importante que está entrando aquí, la fe. El que es nacido de Dios es por fe. Donde hay una fe auténtica, hay un nuevo nacimiento. Más información, más información. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Aquí ya vamos teniendo más información. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La fe es lo que nos hace ser nacidos de Dios, la fe. Somos revestidos también, como lo dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí vemos que son criados en justicia y santidad de la verdad. Ven cuánta información nueva, qué grande es esto de un nuevo nacimiento. Cómo los apóstoles nos van aclarando tantas maravillas que incluye un nuevo nacimiento. Juan lo ve como un pasar de muerte a vida. También eso es así. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Está hablando de muerte espiritual a vida espiritual.
porque amamos a los hermanos. Dice, así vemos que al estar ese amor de Dios en nosotros, ya tenemos comunión los hermanos unos con otros. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esta palabra da vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez. Así que vemos que el primer cambio se describe como un nacimiento, luego como una resurrección de entre los muertos y luego como una creación absoluta. Vemos en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Es una creación absoluta, una creación nueva. Nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Pedro ve nuestra conversión y regeneración como un renacer. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Por qué renacer? Es nacer de nuevo. ¿Ven qué maravilloso? ¿Qué forma de explicarlo? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sin la resurrección de Cristo no hay nada. Por eso Cristo no podía hablar plenamente en esa forma, sino hasta que veas al Hijo del Hombre en el madero. Porque en su resurrección, en su muerte, su resurrección es que nos hace nacer de nuevo. Nosotros nacemos con Él en su resurrección. Por eso era necesario que los apóstoles nos lo explicaran mejor. Dice Cristo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador, el que nos explicará todas las cosas. Las Escrituras hablan de esta gran obra interior diciendo que produce un cambio maravilloso en la persona que la obra. Regeneración y conversión. La conversión es la causa secreta. La conversión, esa es la que dice Nicodemo, le dijo Cristo a Nicodemo, es como el viento, es el Espíritu Santo. Es la causa secreta porque el Espíritu Santo llega en un momento que ni cuenta te vas a dar. La conversión, la causa secreta, es algo que ni cuenta te vas a dar. Pero la regeneración es el afecto manifiesto, es la forma que sí se ve. Como lo vemos en Romanos 6:18. Libertados del pecado, venís a ser siervos de la justicia. La santificación es el proceso completo. Está la vida entera en esto. Así que hay maneras, cuando llega el Espíritu Santo mucha gente se puede dar cuenta, pero luego la manera de darse cuenta es como allí comienza una santificación, allí comienza el hombre a redarguirse de pecado, a sentir esa diferencia en su cuerpo. Así que la santificación es el proceso completo, está la vida eterna, más ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿ves? Ahora por el Espíritu Santo, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es el fruto nuevo que comienzas a vivir cuando eres convertido. Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como después de la conversión viene este renovamiento, esta forma que no se queda quieto ahí. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ven, qué grande es la información que las Escrituras nos dan al hablar. Estamos hablando de qué, de conversión. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, de una regeneración. Ven cómo es tan grande esta salvación en Cristo Jesús. Según las Escrituras, lo que los apóstoles nos la van explicando es maravilloso. Nos habla de tantas cosas que recibimos en el mismo momento. El hombre, habiendo sido anteriormente enemigo de Dios, cuando ocurre este cambio, comienza a amar a Dios. Fíjense otra de las cosas. Colosenses 1:21. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pasas de ser enemigo a amigo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Ves? Que era necesario que Él muriera, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él.
todo esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Es un cambio de muerte a vida, un cambio de enemistad a amistad, a un cambio de pecado a ser irreprensibles, santos y sin mancha. Es increíble cómo las Escrituras nos hablan. Por eso digo yo, predicar es hermoso cuando te agarras y dejas que la Biblia toque el corazón. Si no toca el corazón las Escrituras de ustedes, ¿quién lo puede tocar? Que me ponga a hablar de qué, a echar chistes o a qué. Es lo más grande que hay, las Escrituras, hablándonos al corazón, porque los santos solo escuchan la voz de su pastor. El cambio de enemistad a amistad con Dios surge mucho de un cambio del estado judicial del hombre ante Dios. Tenemos una pena, una deuda penal contra la justicia de Dios nosotros, muy grande. Pero también esta pena, este juicio, esta que tenemos contra Dios, esta justicia, que ofendimos su justicia, también esto se arregla aquí. La santa justicia de Dios, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación, se acabó esa condena. Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la gente que está sin Cristo puede decir, ¿a mí qué? Pero no, ¿a mí qué? El hecho de nacer ya te pone en un juicio contra la santa justicia de Dios. Tienes una deuda penal y la condena es vida eterna en el infierno. Así que el nuevo nacimiento nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que nacieron de nuevo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no amar a Cristo si todos los beneficios que tenemos con Él? Hasta aquí vieron un resumen así grande de lo que los apóstoles, cómo ven los apóstoles un nuevo nacimiento, cómo los apóstoles ven un hombre regenerado, un hombre que nació de nuevo, un hombre que creyó en Jesucristo, un hombre que tiene fe en Cristo Jesús. Y hay más cosas importantes. La otra parte del sermón, vamos a ver que no puede haber conversión sin arrepentimiento o sentimiento de pecado. No puede, es imposible que una persona sea convertida, o no puede haber fe sin arrepentimiento. Todos los reformados siempre dicen que el nuevo nacimiento es en arrepentimiento y fe. Todo el mundo va a decirte eso, es en arrepentimiento y fe. El problema que vamos a ver aquí, ¿qué cosa es primero? Si el arrepentimiento y la fe, y vamos a ver qué tan ligado está uno del otro. O que si se puede tener fe sin arrepentirse, o si se puede arrepentir sin tener fe. Que eso no se puede. Y lo vamos a ver aquí. Esto es la segunda parte, ¿verdad?, de nuestro bosquejo. El arrepentimiento es un cambio de opinión acerca del pecado. O sea, es un cambio de mente. Un cambio es como reconsiderar. Es como el hijo que en la parábola de Cristo, que le dice que no iba a hacer aquello y después pensó y lo hizo. Le dijo que no y lo hizo. El que le dijo que sí lo iba a hacer, después no lo hizo. Así que lo mejor es reconsiderar y hacerlo. Eso es prácticamente lo que significa el arrepentimiento, el cual se efectuó en el corazón del creyente. El corazón incluye la personalidad completa, ya lo sabemos, mente, emociones y voluntad. Las Escrituras hablan de ambas cosas frecuentemente. Las Escrituras a veces son tan enfáticas en una cosa, en el arrepentimiento, como a veces lo son en la fe. Son increíbles cómo hacen. Por ejemplo, primero vamos a ver qué énfasis ponen en el arrepentimiento. Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El precursor de Cristo de esta manera lo hacía. Después vemos aquí ya en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué está haciendo? Predicando. Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario arrepentirse. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautizad cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo.
¿Ves? Les dice que se arrepientan para recibir el don del Espíritu Santo. Lo que parece ser que necesitas arrepentirte primero para recibir el Espíritu Santo. Por eso le digo, cuando hay confusión, se entiende por qué hay confusión. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Lo importante que era el arrepentimiento. Ellos confiaban más en ser hijos de Abraham y Cristo les dice, se tienen que arrepentir. De lo contrario, Dios puede hacer hijos de Abraham aún de las piedras. Sé que la doctrina del arrepentimiento es vital y va. ¿En qué orden se manifiestan? ¿Cuál es primero, el arrepentimiento o la fe? Vamos a verlo. El arrepentimiento es la prueba que Dios exige para mostrar una verdadera conversión, pero es después de la fe que lo recibimos. Así lo vamos a ver ahorita, pero lo voy a ir explicando, ¿verdad? El arrepentimiento prueba que hay fe, pero también no puede haber fe si no hay arrepentimiento, jamás. Y ahorita vamos a explicar por qué es tan difícil detectar quién va primero. El Espíritu Santo se sirve de la ley para llevarnos a Cristo a través de la predicación de la palabra. Es el Espíritu Santo se sirve de la ley para llevarnos a Cristo. Muchos miran al Espíritu a la ley como un ayo para llevarnos a Cristo, pero la realidad es que es el Espíritu Santo que se sirve de la ley. Lo vamos a ver en Juan 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. Nos explica muy clarito esto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Dios está diciendo la importancia y el beneficio tan grande que obtendríamos cuando viniera el Espíritu Santo, que aquí le llama el Consolador, a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí nos interesa de pecado. Así que, ¿cómo sabemos que pecamos? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo vimos que se obtiene por la fe. El Espíritu Santo se obtiene por tener fe. Así que el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Él usa la ley para convencerte de pecado. Cada vez vamos aclarando más. Yo ya dije que va primero la fe y luego el arrepentimiento, pero vamos aclarándolo cada vez más. Aquí, ¿por qué lo digo? Porque el Espíritu Santo es parte del nuevo nacimiento, como lo vimos en los versículos pasados. Y aquí vemos, dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él te convencerá de pecado. Él es el que te va a convencer de pecado. Así que, ¿cómo te vas a arrepentir si no has recibido primero el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo lo reciben los que tienen fe. Pero tengo que explicarlo más. ¿Por qué? Porque esto no es fácil. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Por qué dice esta palabra? Porque el pecado más grande que ocurre es, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La incredulidad es el pecado imperdonable, el pecado que no se puede perdonar. Al hombre se le puede perdonar cualquier pecado cuando cree en Cristo, pero si no cree en Cristo, ni el hombre más justo de la tierra va a ir al cielo. Así des tu vida quemada, así des bienes, hagas las obras, superes a todo el mundo en obras, vas a ir al infierno si no crees en Jesucristo. No hay manera que un hombre se salve. Por eso el pecado imperdonable es no creer en Cristo. La raíz del pecado y el pecado imperdonable es la incredulidad. El pecado es transgresión a la ley. El pecado es visto como la transgresión a la ley. Así que esto es lo importante de eso. Y el Espíritu Santo por eso nos usa la ley para llevarnos a Cristo. Lo esencial del arrepentimiento. Vamos a ver eso. Lucas 15. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vean qué esencial es el arrepentimiento. O sea, fíjese lo que está diciendo. Nos dice el Señor, os digo
que así habrá más gozo en el cielo. ¿Ustedes creen que los ángeles van a hacer un gozo en el cielo, una celebración, o como le dicen en otros pasajes, una fiesta en el cielo, por un hombre que se arrepintió? El arrepentimiento se da por hecho que vas a ir al cielo. Tú te arrepientes, tu salvación está segura en el cielo. Así que aquí vemos el arrepentimiento como algo vital. El arrepentimiento es el hermano gemelo de la fe. Dice que por 99 justos que no necesiten de arrepentimiento. Así, y lo da Dios como un don. El arrepentimiento, al igual que la fe, no lo produce el hombre. No lo produce el hombre. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento da vida eterna. El arrepentimiento también nos hace nacer de nuevo. Es vital en estas cosas. De modo que también a los gentiles Dios les ha dado arrepentimiento. ¿Quién lo da? Dios. Para vida eterna. Romanos 2:4. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero todas estas cosas que está viendo aquí son frutos del Espíritu Santo. O sea que lo que te guía al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Así que forzosamente, para que te arrepientas, ya tiene que estar el Espíritu Santo en ti. Y el Espíritu Santo nunca va a estar en ti si no lo recibiste por fe, que también es un regalo de Dios. Sé que otra prueba que es primero la fe. Lo esencial que es la fe. Ya vimos lo esencial que es el arrepentimiento. Y ahora vamos a ver también lo importante de la fe. La fe nos revela que Cristo es Dios. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres Dios, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación viene por Dios. La fe verdadera es obra de Dios. El que no recibe la fe ya es condenado. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es creer en Cristo Jesús, la fe salvadora. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es increíble. O sea, al no tener fe, al no nacer de nuevo, no solo, yo no nací de nuevo, no. Está diciendo Dios que la ira de Dios está sobre todo aquel que no cree en Dios. La ira de Dios. Tú no puedes pensar que eres bendecido por Dios. Aunque tú hagas bienes, aunque hagas riqueza, tú estás encendiendo la ira de Dios constantemente. Porque lo dice claro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tan solo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Así que ¿de dónde sacan que Dios ama al pecador? Solo aborrece a su pecado. Pero esto no dice aquí. Eso no dice este texto. Sino que la ira de Dios está sobre el pecador. Sobre el pecador. ¿Y qué es pecador? No creer en Dios. ¿Cuál es el peor de los pecados? La incredulidad. Es peor que el homosexualismo, peor que el asesinato, peor que el pecado que quieran poner. Y eso siempre fue así. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Desde entonces viene la fe. Y vemos lo de Abraham. La fe y el arrepentimiento son esenciales en la salvación. Se cree y se obra. Por eso son así. Por ejemplo, se cree y se obra. Miren, lo importante que es estos dos textos. Es increíble. Por eso amo las Escrituras. Romanos 4:2. Romanos 4:2 dice: la fe y el arrepentimiento son esenciales en la salvación. Se cree y se obra. Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que justificó a Abraham no fueron las obras, fue creer, fue la fe. Creyó y le fue contado por justicia. Por creer se consideró el hombre más justo de la tierra, porque creyó. Eso nunca lo olviden, Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no obra, sino que si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Dios el Señor no inculpa de pecado. Entonces Dios perdona el pecado. A veces a un hombre nomás no lo culpa, no lo inculpa porque Cristo pagó por ese pecado. Y ahora vamos a ver, aquí en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria en Dios. Ahora vean esto. Y por eso obramos de arrepentimiento, por eso hacemos obras de arrepentimiento. Ahora fíjate cómo lo ve Santiago. Santiago no contradice para nada a Romanos, ni Romanos a Santiago. Para que vean lo importante que es la fe y el arrepentimiento. Vean a Santiago 2:20, para nada de contradicción. Dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? O sea, tu fe, tú que te crees que, tengo fe y soy hijo de Abraham, la fe sin obras está muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí está diciendo, Abraham, la Biblia ya nos dijo que Abraham fue justificado por la fe sin las obras, pero las obras también lo acompañaron. Eso es lo que está diciendo Santiago. No fue salvado por sus obras, sino que las obras fueron porque él era ya salvo. Esa es la diferencia. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con la obra? Y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea, la fe la perfeccionan las obras. O sea, la fe la perfecciona el arrepentimiento. Así que aquí vemos eso bien importante. Por esta razón, ¿ven qué difícil es esto? Así que vemos aquí bien clarito, dice, mas no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. No, sabemos que Abraham fue justificado por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice que aquí que fue Abraham justificado por las obras nuestro padre? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Por qué? Porque si Abraham no hubiera obrado, su fe estaría muerta. La fe de Abraham no vale nada sin las obras. Puede haber fe sin obras. Es por eso, por esta razón entiendo que muchos teólogos importantes a los cuales amamos y los amamos mucho se han equivocado en esto. Se han equivocado en esto. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil. Y todavía van a decir, y estoy hablando de personas de mucha importancia. Y sin embargo se han equivocado. Y es más duro cuando se equivocan esto y lo llevan a la evangelización. Porque hay hermanos que creen que lo primero es el arrepentimiento y luego la fe. Y cuando creen esto, entonces se ven obligados a hacer esto en la evangelización. Óiganlo bien. Cuando una persona cree como yo, que primero viene la fe y luego el arrepentimiento, entonces cuando yo salgo a predicar, ¿qué predico? Primero predico cómo viene la fe. ¿La fe de quién? ¿En quién es? En Jesucristo. Así que yo lo que te hago, te predico el evangelio, te predico a Cristo. Te presento a Jesucristo, te presento su obra salvadora, te presento los beneficios. Pablo tenía ansia de ir a Roma a predicar el evangelio. ¿Por qué estás tan ansioso? Es que estoy ansioso porque la justicia de Dios se revela por fe. Que solo creyendo en Cristo van a ser salvos. Y luego la otra cosa, el arrepentimiento, es ¿por qué? Porque sé que la ira de Dios se revela contra toda injusticia y impiedad de los hombres que detienen la verdad. O sea que Pablo quería... La ansia de él era que la buena noticia es que el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe.
Obviamente esa fe sería falsa si no hubiera arrepentimiento. Por eso el Espíritu Santo, una vez que eres salvados por fe, su primera función es arrepentirte. Porque entra algo limpio a esta basura de cuerpo, entra algo santo, el Espíritu Santo es Dios. Y comienza a haber arrepentimiento terrible en la persona. Pero ¿cómo va a arrepentirse una persona si no entra primero el Espíritu Santo y la fe? Es imposible, aunque lo digan los teólogos más grandes, no puede ser eso. Y le voy a explicar más adelante. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, las dos cosas van, las obras y la fe, eso sí. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, ella fue justificada por la fe, pero las obras hablaron juntamente con la fe. ¿Qué probó que su fe era verdadera? Sus obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿oyen esto? El cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. ¿Ven qué relación tan grande? ¿Por qué se puede confundir cualquiera? Pero son inseparables, son como gemelos. Haga de cuentas que el nuevo nacimiento es así. El nuevo nacimiento es como una mujer teniendo gemelos. Tienen que ser dos. No puede ser la fe sola, ese no es el nuevo nacimiento, sola no puede ser. Tiene que, inmediatamente que nace la fe, ahí viene el hermano atrás. Ahí viene el arrepentimiento, porque el arrepentimiento prueba que hay fe. Pero si no pueden hacer el arrepentimiento por delante y la fe atrás, eso no puede ser. Porque ¿cómo te vas a arrepentir? ¿De qué te vas a arrepentir? Si el Espíritu Santo no te ha mostrado de qué te vas a arrepentir. ¿Y saben quién me dio la respuesta final? Un teólogo bien grande que ustedes saben que lo tienen aquí. Aerrate Javier Molano ahí, el hermano Javier, me estaba diciendo... Aquí vemos que nuestro pastor, sin darse cuenta, él nos dijo eso ahorita. Él estaba diciendo que por eso, cuando Israel salió de Egipto, que primero, fíjate lo que hizo, primero fueron rescatados de Egipto, primero fueron arrancados de la potestad de Satanás, primero confiaron en el Cordero Pascual y después se les dio la ley. ¿Por qué no se les dio la ley en Egipto? Porque primero viene la fe, primero viene el rescate. Primero viene la conversión, primero viene el nuevo nacimiento por medio de la sangre de Cristo. El Cordero Pascual fue lo que lo salvó. Ese Cordero que tipificaba a Cristo. Y después de que fueron rescatados, después de que fueron redimidos, ahora sí se les dio la ley para que se arrepintieran. ¿Ven la diferencia? Esa prueba está clara y no la saqué de una teoría, la saqué de las Escrituras. Yo no hay qué ejemplos ponerles más, pero estoy convencido al 100% que la fe va primero. Y no estoy solo en esto. Hay muchos hermanos y muchos teólogos que creen esto. Hay una parte donde dice que todos somos teólogos, por eso dije que el teólogo Javier, porque todo el que cree en las Escrituras es teólogo, aunque no tenga título. Bueno, así que es un tema interesante, pero realmente vean todo lo que está detrás del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es algo grande. Y es así porque inclusive hay mucha información en el internet que el Evangelio es una buena noticia seguido de una mala noticia, pero que hay que dar primero la mala noticia. Digo, pues eso no puedo dar. ¿Cómo le voy a llegar a dar la mala noticia? Aparte yo les he explicado, miren, eso es imposible. ¿Por qué? Porque yo he visto las conversiones en la Biblia. Por ejemplo, cuando Cristo le predica el Evangelio, porque es una conversión a la mujer samaritana, no llegó Cristo y le dice, hey pecadora, sé que tienes 5 maridos. No llegó así. Primero le dio la buena noticia. Allí la necesidad premiante era el agua. Cristo le dice, mira mujer, yo te puedo dar, si tú supieras quién soy y me pidieras a mí, yo te daría agua que brotará como una fuente de vida eterna en ti. Una fuente inagotable. Ay Señor, qué cosa, dame de esa agua. Ahora sí, ya que ella tuvo fe para agarrar el agua,
porque tuvo fe para recibirla. La fe es la mano que agarra la gracia y la salvación. Ahora sí le dice Dios, ok, pero ahí te va el arrepentimiento. Viene el hermano gemelo. ¿Qué le dijo? Le presentó la ley. Llama a tu marido. Señor, no tengo, no, 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. Ahí sí le dijo adúltera. Pero después, a Zaqueo, no, ¿cuál era lo que Zaqueo quería? Lo que apremiaba era ver a Jesús. Él sabía de alguna manera que Jesús podía ayudarlo, pero él tenía muchas cosas que lo impedían. Era un pecador reconocido, no iban a permitir que se le arrimara, y la estatura no le ayudaba. Se subió a un árbol a ver a Jesús. ¿Te imaginas la noticia que le dijo? No le dijo, hey, cobrador de impuestos, estás estafando a tus hermanos, maldito. No le dijo eso. Le dijo, hoy como contigo. ¿Tú me quieres ver? Bájate del árbol porque hoy voy a estar en tu casa. Eso fue una noticia hermosa. Pero allá en su casa le presenta la ley y el hombre que dice, hoy regreso 4 veces lo que me robé. Lo regreso y lo que me sobra se lo voy a dar a los pobres. ¿Qué dijo Cristo? Hoy llegó la salvación a esta casa. Y vemos en el caso aquí que lo que apremia a ver a Jesús. Vemos en el caso de vida a muerte. Aquí vemos 2 casos donde la necesidad apremiante era vivir la vida. O sea, estas personas tenían una sentencia tan grande, equivalente a que un hombre mata a 50 policías. ¿Qué es lo que le espera? Muerte. ¿Por qué? Porque está en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, esta mujer la encuentran en pleno acto cometiendo adulterio. ¿Qué le esperaba? La iban a matar. Pero llega y la presentan enfrente de Jesús y le dicen, mira, Señor, la encontramos cometiendo adulterio. Pero cuando Jesús levantó la cara y le dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, Jesús en ese momento les presenta toda su maldad, se les caían las piedras de la mano. No pudieron, se tuvieron que ir. ¿Qué le dice la mujer, Jesús, a mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno está, Señor, se han ido. ¿Qué le dice? Yo tampoco te condeno. Le da vida, le perdona la vida, esa mujer ya no murió. Y luego le presenta la ley, pero no peques más. Vete y no peques más. Así que esa es la verdad, el verdadero evangelio. Y lo vemos también en el hombre de la cruz. En el hombre de la cruz. Dios también lo perdona. Él lo que necesitaba era vivir. Y como el hombre de la cruz le dice a Cristo, un moribundo que está a punto de morir, ten piedad de mí, sálvame. ¿Cómo le dice ese hombre a Cristo? Acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesucristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Solamente le da la buena noticia. Es importantísimo lo que es esto. Estos estudios son de suma importancia. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos para terminar. Primero, una aplicación para la iglesia. Los fenómenos de la conversión son los milagros constantes de la iglesia. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vemos en los evangelios y encontramos que continuamente se hace mención de ovejas perdidas y ovejas encontradas. Invitados rechazados, rechazando la invitación, e invitados disfrutando a la mesa. Las vírgenes sabias y las necias, las ovejas y los cabritos. Y hay un mucho de ejemplo. Los muertos espirituales, los vivos espirituales. Hay muchos ejemplos de cómo la iglesia ha vivido estos milagros de conversión por todo el tiempo. Vimos como hace rato el caso de la mujer que quería que Jesús la sanara y Jesús le dijo, no, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Vemos como ella le dice, Señor, aún, dice, le dice Cristo, yo no puedo darle la comida de los hijos a los perros. Y ella que le dice, sí, Señor, pero aún los perros pueden comer las migajas que se les caen a los hijos. Así que vemos estos casos que por todas las escrituras están y nos prueban los milagros de la conversión y del nuevo nacimiento por la iglesia de nosotros. Y a los que están sin Cristo, Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. Fíjate, ¿dónde está una persona sin Cristo? En las tinieblas. De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Están poseídos por Satanás. Y nadie cree esto, pero lo dicen las escrituras. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibas
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué llamado? ¿De dónde te dice Dios que vengas? De la potestad de Satanás a Dios. Que te conviertas de las tinieblas a la luz, para que vengas y recibas perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y aquí vemos este pasaje de Romanos 10:8, que con este concluyo. Vamos a Romanos 10:8. Es un pasaje que nos va a ayudar mucho a la evangelización. Versículo 9, Romanos 10:8. Bueno, voy a comenzar del 8. Voy a comenzar del 8 porque esta es una palabra evangelística. Dice, más que dice, o sea, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo que me interesa aquí es esto. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál, Señor? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Parece sencillo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Eso es fe. Justificados por la fe tenemos esa justicia. Eso es fe. Pero con la boca se confiesa para salvación. Eso ya son la justicia activa, el arrepentimiento en la acción. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es gritar, rogar, suplicar el nombre del Señor. Ese es una introducción al nuevo sermón que pienso hablar. Quiero decirles qué significa el nombre del Señor. Ahorita vieron lo que significa nacer de nuevo y vieron cuánta información hay en nacer de nuevo. Van a quedar sorprendidos de ver lo que significa el nombre del Señor. Y van a ver por qué es tan importante gritar, suplicar en el nombre del Señor. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es gritarle a Dios, rogarle. Dice, ¿cómo pues invocarán? O sea que para que vean, aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y sabe qué son esas? Son los hombres que van saltando de versículo en versículo, conectando lo espiritual a lo espiritual, en el mismo orden y pensamiento que las Escrituras dan. Ese es ver la Biblia, hermanos. Eso es mostrarte las Escrituras. Porque yo no traigo un recado de parte mío. Si soy enviado, estoy entregando lo que Dios me dio. ¿Y qué es lo que Dios me dio? Las Escrituras. Y son las Escrituras las que se están entregando. Aunque dice, más no todo obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, esto es mi ruego, que los que están sin Cristo Dios tenga piedad de ellos y los perdone. Por eso dice, hay que invocar el nombre del Señor. Y el nombre del Señor es tan amplio que por donde quiera que grites y invoques, lo vas a encontrar. Luego te voy a explicar eso. Pero por hoy, invócalo, búscalo, porque lo que está en fuego es muy grande. Es el traslado de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por este Señor, por este Cristo. Gracias, Señor, porque nos trasladaste de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a tu glorioso Hijo amado. Gracias, Señor, porque en Él tenemos la fe y el arrepentimiento, y en Él tenemos todas las cosas. Te damos gracias por la reunión, por los hermanos, y te rogamos, Señor, que toques el corazón de los que no te conocen, que te compadezcas de sus gritos desesperados cuando claman al Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.